Ok, vamos a iniciar nuestra presentación virtual, recordando el tiempo de contingencia. Afortunadamente ahorita no es por contingencia, sino por cuestiones administrativas del espacio de nuestra querida escuela. Y tenemos para el día de hoy uno de los temas, sin lugar a duda, más fascinantes que pueda haber dentro de la historia universal del arte, el área maya central. Es una de las zonas históricamente más importantes y más apasionantes del mundo. Ya habíamos tenido un antecedente con el área sur y nos ha servido de inducción para conocer el tema y cómo surge toda esta grandiosa civilización que se puede comparar con los egipcios, con los mesopotámicos, con los grandes griegos, en fin, con las culturas más importantes del mundo. Esta parte nosotros ya vamos a ver lo que es el esplendor de los mayas. Vimos su etapa formativa, ahora vamos a entrar ya a las áreas geoculturales mayas del centro. Y aquí las tenemos. Es el mapa que que nos plantea Paul Hendrop. Nosotros habíamos tenido este antecedente, el área surmaya, que es más bien las culturas premayas que se empiezan a formar cuando se empieza a disolver el área nuclear olmeca y la difusión del mismo fenómeno cultural olmeca y la simbiosis cultural que también se va a dar con la cultura mijezoque y que se le conoce también como culturas premayas. En este sector nosotros vamos a encontrar el área del Usumacinta, Pasión Usumacinta, que así lo conoce por la cuenca del río. El río Pasión, aquí lo podemos ver en este círculo. Voy a tratar de agrandar, si se agrandó, me hizo caso la computadora. Bien, empieza en Guatemala y nace en las montañas de Guatemala y alimenta distintos afluentes de otros ríos, incluyendo el río Usumacinta, que va a ser el río más caudaloso que tenemos en México y que desemboca en el Golfo. Entonces, por eso Hendrop conoce como la región o el área geocultural Pasión Usumacinta. Y el Usumacinta es uno de los lugares más mágicos y más enigmáticos, y es muy hermosa su traducción, que quiere decir lugar de monitos. Bien. Y tenemos Motagua. Tenemos aquí el río Motagua, es uno de los ríos más importantes que surge en Guatemala y que también pasa por partes de Honduras. Aquí tenemos cómo la delimita la zona Hendrop. Y finalmente tenemos el Petén. Guatemala está dividida por departamentos, lo que aquí vendrían a ser los estados. Petén es un departamento y va a ser una de las áreas más ricas también dentro de la cultura maya central, colinda con Campeche.
Y bueno, ahorita nos vamos a concentrar en esta parte. Ya, ya vimos el área sur, ahorita vamos a ver el área centro y posteriormente ya en nuestra última clase vamos a ver el área norte. También temas muy, muy vastos que significarían más clases, más horas de exposición, pero pues el programa se tiene que ajustar. Esta diapositiva de la web se las comparto en su material didáctico y en la presente exposición porque nos pone el área sur, el área central y el área norte y nos la simboliza con sus edificios más icónicos. Nada más aquí hago una acotación que aquí considera el río Beck en el área central, que no coincide con lo que nos instruye Hendrop en su libro. Está muy, vean, aquí tenemos el río Beck, o sea que realmente está muy cerquita, muy cerquita de la zona centro, pero en realidad es zona norte. Hago esta acotación. A ver, aquí tengo alguna situación. Perdón. Bueno, bien, sería lo único. Nos ayuda mucho. Vemos ese mundo lleno de circulitos y de ciudades y esta diapositiva nos esclarece mucho. Aquí tenemos un enfoque del mismo mapa de Paul Hendrop. Pareciera, he insistido durante todo el curso, que es muy complejo tratar de entrar y de entender, pero es una manera muy práctica. Al momento que seguramente ya muchas y muchos de ustedes ya están familiarizados con las áreas geoculturales y con los periodos, ya se están dando cuenta que es más identificable el desarrollo mesoamericano por medio de sus áreas geoculturales y de sus periodos. En lo que abordaremos el día de hoy, tenemos las etapas de desarrollo cultural de las áreas mayas, tendremos el periodo preclásico, formativo, medio y superior, donde tendremos, bueno, en el preclásico o formativo inicial tenemos los primeros núcleos agrícolas del 2000 antes de Cristo. Ubiquémonos en relación a los olmecas. Ya los olmecas estaban en pleno desarrollo, mientras los mayas estaban en núcleos agrícolas. Pero ya en el medio y en el superior ya hay un poblamiento generalizado, que es aquí lo ubicamos en 900 antes de Cristo, y lo que Paul Hendrop conoce como panmayanización, que es una forma cultural de simbiosis que se da de carácter étnico, de carácter lingüístico, de carácter artístico, que lo ubica entre el 350 y el 400, y que bueno, se va a desarrollar hasta el periodo posclásico. Y tendremos el clásico medio y superior, que es el esplendor cultural de los mayas del 200 al 900 después de Cristo. Este es el cuadro de Hendrop, las etapas del desarrollo cultural en Mesoamérica. Insistimos en él para que continuemos familiarizándonos con el mismo. Aquí tenemos las áreas mayas central, tenemos el Petén, tenemos el Pasión Usumacinta y tenemos el Motagua. Y aquí en las columnas tenemos los periodos: el preclásico formativo, protoclásico, clásico, terminal epiclásico y posclásico. Nosotros abarcaremos de una manera muy audaz y rápida hasta el clásico. Toda esta sección, vean, y estamos acercándonos más al final de nuestro curso.
Los antecedentes ya habíamos hablado, ya habíamos visto a Huachantuc y el mirador, el templo de Huachantuc en el Petén, en Guatemala, el preclásico medio del 900 a.C. y superior del 500 a.C. En el curso ya mencionamos la gestación del fenómeno maya, cómo se da en esta zona sur de Chiapas, Guatemala. Vimos Izapa, Chapa de Corzo, Caminaljuyu, y vimos cómo se empieza a dar lo que va a conformar la cultura maya. Este es un ejemplo del templo Elte o el templo de los mascarones, que está adornado por estos grandes mascarones como elementos simbólicos de seres monstruosos, míticos de los mayas en estuco, en la técnica de estuco. El mirador en Guatemala del 34 al 800 a.C. al 150 después de Cristo. Aquí apreciamos un fragmento de su arquitectura que estaba protegida, y es muy, muy hermoso aquí esta imagen porque podemos ver la parte constructiva en la parte superior con piedra y cómo todos estos palacios eran recubiertos y ornamentados de una manera mágica, simbólica, con estuco. Maravillosa la pirámide del Tigre en el Mirador. Esta construcción puede remontarse al 300 antes de Cristo. Vemos esta fabulosa construcción que se levanta en medio de la selva. Bueno, recordemos que en el mundo antiguo pues todo esto estaba limpio de la selva, pues estaba alrededor de las grandes ciudades. Ahorita es lo que vemos, las partes descubiertas. Aquí vemos una planta de distintos niveles, y pues es una de las más altas porque sobrepasa los 60 metros y es más grande que incluso la pirámide de Tikal, la pirámide del jaguar de Tikal. Algo que es fundamental dentro de los avances y de las aportaciones civilizatorias de la cultura maya es la escritura de jeroglíficos. Todas las palabras mayas son formadas por varias combinaciones de cerca de 800 signos, y cada signo representa una sílaba, y esa lista de signos se llama silabario, no alfabeto. Los mayas crearon un sistema muy avanzado y complejo de escritura que ha sido descifrado poco a poco a través de los años, y de especialistas dentro de la arqueología y de la lingüística que han dedicado sus vidas enteras solo a esto. Es un tema muy, muy especializada. Y realmente gracias a esta escritura nosotros podemos saber, podemos conocer las guerras, las batallas, la vida de sus gobernantes, la cuenta del tiempo que se tenía, sus aspectos míticos, religiosos, y pues mucho del mundo maya. Continúa evidentemente el estudio de esta escritura, el desciframiento de la misma. El saqueo pues ha sido algo que ha alterado mucho el deterioro natural de la arqueología. El otro es el sistema de numeración, que es un sistema vigesimal que tiene al 5 como base, y la unidad que representa, el punto que representa al 1.
El 5, como podemos observar, en una raya horizontal y que pues conforme se agregan puntos o franjas o rayas, se va haciendo las sumatorias. Y esto que es maravilloso, el cero. Creo que por ahí en la primaria o en la secundaria o tal vez hasta en la prepa, algunos de nuestros maestros nos decían que realmente los mayas dejaron huella en las matemáticas porque fue la primer civilización que eh, incorporó este concepto revolucionario que fue el cero. El cero que comúnmente no simboliza nada, pero que más sin embargo es un concepto que sirve para cerrar cifras o acrecentar la sumatoria de las mismas. Aquí es el cero. Yo creo a ustedes como estudiantes de artes plásticas les ha de decir mucho. En primer lugar, puede observarse como un puño, como un puño cerrado, pero también por otra parte, como una concha. La concha vinculada también como un símbolo de la muerte, de la negación. Y ahora sí, entramos ya a lo que es el área maya central, limitada por el triángulo maya clásico Tikal, Palenque y Copán. Este es una, este es un triángulo de grandes capitales mayas. Esta es una zona que se desarrolla como ciudades-estado. Ya lo habíamos mencionado, que los mayas nunca van a estar conformados como un solo estado, como si lo fue los totonacas, que ya los vimos, o como van a ser los aztecas, que vamos a ver posteriormente. Eran ciudades-estados que tenían sus propios autogobiernos, sus propias leyes, sus propios gobernantes, y que pues también esto generaba rivalidades, conflictos entre ellos como ciudades-estado, independientemente que era la misma etnia, el mismo lenguaje, las mismas deidades, la misma cosmovisión, el mismo espacio territorial. El área geocultural del Petén en Guatemala durante los siglos 5 y 6 después de Cristo, durante el periodo clásico temprano. Es una fase que se conoce como panmayanización de consolidación de un patrón cultural. Es un concepto que Gendro nos habla. Quienes hayan leído su lectura, ahí está la explicación. Y pues esto es maravilloso. Creo que es uno de los lugares que a su servidor le encantaría poder conocer, y lo tenemos realmente muy cerca. Muy cerca podemos llegar por Campeche, por Tabasco, por Chiapas. Bueno, hay distintas formas como podemos llegar a Guatemala. El Tikal fue la capital de un estado grandioso, un estado que desarrolló el arte, la arquitectura, el urbanismo, pero fue un estado beligerante. Fue un estado también de guerreros, dominador de territorios. Tenemos aquí a Tikal en periodo clásico, del 200 al 900 después de Cristo. Estamos hablando de que es el momento en que alcanza su esplendor en el ámbito político, económico,
Mas, sin embargo, mantenían como ciudades capitales, mantenían una vinculación con otras metrópolis del mundo mesoamericano, como Teotihuacán, por ejemplo. Entonces había una interrelación muy, muy importante de actividad económica y cultural. Wow. El templo del Gran Jaguar Gigante, o templo 1 del 702 después de Cristo, es la construcción principal de la ciudad. Se denomina el templo del jaguar porque dice la leyenda que en determinadas noches se proyecta una increíble sombra con la forma de jaguar, que algunos, algunas personas la han llegado a ver. Yo he buscado registro de esto, no lo he encontrado, pero bueno, es parte de la tradición viva, de la tradición oral. Aquí es algo muy importante, vemos que es una arquitectura que tiende a la, perdón, que tiende a la verticalidad, y vemos en la parte superior algo que es muy simbólico de la arquitectura maya, que es la crestería. Aquí tenemos diversas secciones de bóvedas mayas, así como veíamos los tableros talud que se desarrollan en distintas ciudades del mundo mesoamericano y que definen los estilos de estas. Aquí podemos ver las famosas bóvedas, cómo son muy, muy particulares cada una de ellas. Inclusive aquí la H me llama mucho la atención, es de la casa A del Palacio de Palenque, que pareciera mozárabe en un momento dado por sus formas. Esto es las bóvedas, pues constituyen en arquitectura lo que es un falso arco, o también llamado arco de ménsula. Las estelas. Las estelas son esculturas, que ya las vimos, que las inician los olmecas. Los olmecas son los iniciadores de las estelas, donde se escribe la historia. Se escribe la historia. Son grandes bloques de piedra que se van a ir constituyendo como libros indelebles de la cultura. Y tenemos la estela 29 de Tikal, hasta ahora la más antigua, que es del 292 después de Cristo. Bueno, incorpora aquí el elemento inseparable de los mayas, que son las fechas. Aquí las podemos ver con el aspecto histórico. Aquí tenemos la descripción de la misma con las viñetas que nos dan un poco más de claridad. Aquí vemos cómo en este movimiento esta es otra estela que muestra a un dignatario y que tiene una gran corona que en forma de mascarón emplumado, como si el dignatario saliera de las fauces de ese gran monstruo mítico
que está en su cabeza, en su tocado. Área geocultural Pasión Usumacinta. Aquí podemos ver uno de los afluentes del Pasión Usumacinta, situados en la región de los ríos La Pasión y el Usumacinta, y zonas aledañas como Piedras Negras, Yaxchilán, Bonampak y Palenque. ¡Wow! ¡Qué lugares! Aquí vemos el río Pasión en Guatemala, cómo se desarrolla y cómo finalmente sus afluentes se vinculan con el río Usumacinta. Piedras Negras, la estela 6, del 700 al 820 después de Cristo. Su máximo esplendor se desarrolló del 600 al 800 después de Cristo. Piedras Negras del clásico maya. Vemos aquí esta maqueta, esta reconstrucción maravillosa que nos muestra cómo debe de haber sido la ciudad, inclusive la pirámide en su proceso constructivo. Pues vemos que están policromadas, inclusive las mismas estelas eran policromadas. Era muy colorido el paisaje urbano del mundo maya y en general del mundo mesoamericano. Ahora pues vemos cómo en medio de la selva, ¿no? Se resisten a morir todos estos elementos. Ya lo hemos comentado que dentro de la arqueología muchas veces, si no se tienen los recursos, el dinero de conservación, de estudio, de rescate, es más conveniente dejar tapada la arquitectura o las obras. Muchas veces se hacen estudios, excavaciones, y ya que se hacen los estudios, se hacen las fotografías, las mediciones, la toma de muestras de tierras, de semillas, de arcillas, en fin, se vuelve a tapar. Se vuelven a tapar por cuestiones de conservación, no nada más de conservación física de los elementos, sino también de conservación del saqueo, del robo que puedan experimentar. Aquí tenemos el trono 1 de Piedras Negras, del clásico, del 800 después de Cristo. Este trono es una de las obras maestras del arte maya. En términos de técnica, podemos ver el respaldo como cuenta con, es un rostro, es una gran cara de un ser sobrenatural del cual se asoman los monarcas de la ciudad. Esto es maravilloso. Vean la fineza con la que está trabajada, los espacios negativos, los agujeros alrededor de las caras, como si fueran dobles ojos. Y bueno, entre ellos hay inscripciones jeroglíficas que nos hablan de los reyes de Piedras Negras. Respaldo de trono con un soberano, un cortesano, posiblemente una mujer y una deidad en el centro, también de Piedras Negras, de la región del río Usumacinta, clásico tardío, 600 al 909 después de Cristo, unas medidas de 112 por 169 por 23 centímetros.
Este es también maravilloso, disfrútenlo, vean el, el trono con un soberano, este, con una mujer que probablemente también es su esposa, y en el centro una deidad. También surgen de unos ojos. Vean el escorzo, la posición. Los mayas son perfectos en su arte, son disciplinados, son escrupulosamente finos, detallistas, son realistas, son figurativos, estudian la anatomía con gran detalle. No hay elemento que esté descuidado. No eran solo talladores de piedras, no solo eran artistas, eran verdaderos hombres sabios los que hacían estas obras de arte, conocían de astronomía, conocían de matemáticas, conocían de escritura, conocían de la cosmogonía, conocían la religión, eran formados de una forma muy disciplinada y muy ordenada, trabajaban en equipo, se heredaban la tradición. Y este es el resultado. Observen los espacios negativos, inclusive hay espacios muy finos en el tocado de la mujer. Podemos observar aspectos muy narrativos eh, de la forma humana, de cómo practicaban la deformación craneana, de sus tocados con plumas, de sus peinados, de sus accesorios, de su joyería, de su vestimenta. Las posiciones es espléndida. Son dos personajes conversando. Son dos, y en medio está este personaje alado, que otorga a la escena un elemento sobrenatural. Los mayas tenían sus cánones estéticos, como lo tenían los griegos, otras culturas. Entramos a otro lugar que también no he tenido la oportunidad, he estado cerquita, pero no. Yaxchilán, clásico tardío, del 600 al 800 después de Cristo, situado en el municipio de Ocotzingo, en el estado de Chiapas. Fue sin lugar a duda uno de los lugares más poderosos de las ciudades, estados mayas del Usumacinta. Este es el edificio 33 de Yaxchilán. Aquí se encontraron un total de seis tumbas que se localizaron en el interior del monumento, y pues en todas las ciudades mayas han sido los entierros fundamentales para tener una lectura de la historia de los mismos y de su cosmovisión. Vean cómo tiene una crestería muy complicada. Esta crestería que sin lugar a duda representa el más allá, el cielo, el Tlalocan, el mundo de lo sobrenatural. El dintel 24 de Yaxchilán, extraordinario, es el rey. Vemos aquí al rey y a la reina dando ofrendas, haciendo rituales de autosacrificio. Vemos la reina cómo se está atravesando una cuerda
eh, por la lengua para ofrecer su sangre de manera ritual. Se dice que esta era una obligación que tenían los reyes. El rey está muy solemne, porta una antorcha. Vean su tocado. Pareciera un mono. Que realmente no lo representa, bueno, ha de tener obviamente un significado, pero es el rey escudo jaguar. Sabemos mucho de ellos, a diferencia como veíamos en el mundo teotihuacano, que sabemos casi nada de quiénes eran sus reyes, quiénes eran sus gobernantes. Aquí en los mayas es algo fascinante porque tenemos una descripción muy detallada de quiénes eran, con exactitud sus dirigentes, sus monarcas. Y llegamos a Bonampak, sin lugar a dudas uno de los lugares que a ustedes les va a fascinar más. Aquí vemos la gran plaza del periodo clásico tardío, del 580 al 800 después de Cristo. Aquí se levanta, bueno, aprovechamos para ver cómo se levanta en el centro una estela de piedra que está en donde se encuentra grabada el rey que dio gran esplendor, que es Chan Muan. Chan Muan es el rey que va a dar el esplendor y el Palacio de los Murales, que aquí está tapado, que es una de las mayores fascinaciones que se tienen dentro de la Acrópolis. Vean cómo son tres salas, evidentemente están cubiertas, están tapadas. Ahora que estemos en el Museo Nacional de Antropología, vamos a ver una reproducción exacta del Palacio de las Pinturas de Bonampak. Esta foto es fabulosa. Hills Greville, Healy con Chang Bosch, atrás de la estela 1 de Bonampak. Este es un encuentro maravilloso. Bonampak estaba pues perdido en la selva, era muy difícil encontrar. Y está, este es un explorador que lo localizó el lugar y que en los años 40 se dio a conocer este lugar. Bueno, lo que se destaca de la ciudad de Bonampak son sus muros pintados, que de hecho eso significa, conocido antiguamente como Aque. Pareciera una de las más modestas ciudades del Usumacinta comparada con las que hemos visto, Piedras Negras, Yaxchilán, vamos a ver, Palenque. Pero la tradición pictográfica que vamos a encontrar aquí es increíble y que también nos van a dar una idea de cómo deben haber estado cubiertos con pinturas la arquitectura de todas las ciudades mayas. En la selva lacandona de Chiapas se encuentra la ciudad maya de Bonampak. En ella se levantó el templo de los frescos. Esta diapositiva es bastante buena porque pues vemos las bóvedas mayas en tres salas. Vamos a ver el templo de los frescos. El cuarto 1. Vemos cómo está organizado por niveles. Hay quien ha llamado que es una perspectiva lineal. Es decir,
no es una perspectiva occidental, como renacentista, como la que nosotros conocemos con el punto de fuga. Esta es una perspectiva más parecida a, si quisiéramos hacer alguna comparación con el mundo occidental, con la descartación de planos, compañeros. Es decir, lo que tenemos más cerca de nuestra vista es lo que está primero. Conforme nuestra vista o los dibujos se van elevando, están alejándose de el lugar. Aquí vemos cómo dentro de la misma bóveda, o sea, toda la bóveda está cubierta por paredes y techos ilustrados de una manera similar las escenas donde el espectador entra en contacto con los personajes y hay una dirección de la vista hacia ellos. Eh, el estilo es figurativo, es figurativismo, es naturalismo, la procesión de los músicos. No están de tamaño natural, digamos, las figuras están entre 80 centímetros a 1 metro, pero si las vemos pareciera, dan una sensación de monumentalidad, de que inclusive son más grandes que una figura humana real. Ese es el sentido de la monumentalidad del que hemos hablado. La monumentalidad no es el tamaño. Ya lo hablamos cuando vimos Atlatilco, cuando vimos las mujeres bonitas. Las mujeres bonitas son monumentales por su concepción, por su idea, por su composición, por la conformación que tiene el espacio escultórico. En este sentido es el espacio pictórico, el espacio bidimensional. Bueno, la técnica, compañeras, pues ya hemos hablado de ella, ¿no? Ya hemos hablado en algunos otros momentos de la técnica que es a base de cal con arenas. En los mayas les llaman a estas arenas sascaf, esta mezcla de cal apagada con el sascaf, que se aplica cuando está todavía en estado húmedo. Se le agrega a la cal y a la arena agua del árbol, en este es árbol olol. Ya habíamos hablado en Teotihuacán que usaban, por ejemplo, la baba del nopal para esta mezcla. Lo que también, bueno, estos aglutinantes también se van a emplear cuando se mezclen los pigmentos en el fresco seco. Se usaban pigmentos minerales, también pigmentos vegetales, evidentemente probados por los maestros mayas, los grandes maestros mayas del arte. Eran resistentes al sol y a la humedad, los mezclaban con gomas de orquídeas y de árboles, ya lo acabo de mencionar, el olol o el ciruelo. Se han reconocido 28 combinaciones de colores. Hay algo que aquí destaca. Y que en el mundo maya en el mundo artístico maya es fundamental, es el azul maya. ¿Han oído hablar del azul maya? Pues aquí está. El azul maya es una combinación, están perfectamente estudiados ya con las tecnologías que se cuentan, ¿no?, de mineralogía, de cristalografía, con los espectrómetros,
microscopios extraordinarios, ¿no? Que pueden descifrar con exactitud de qué se trata. El azul maya es una mezcla de la planta índigo con arcillas. Hay dos arcillas, una es la saponita y la otra en este momento no recuerdo, no recuerdo el nombre, son dos mezclas de dos arcillas, la saponita y se los digo posteriormente. Bueno, se mezcla la planta con estas arcillas, se muele, se muele y sale el azul maya. Pero es maravilloso porque también este azul maya lo mezclan con el amarillo. El amarillo es sacado también de un árbol que se llama el acante, y con este se extraen los verdes. O sea, podemos ver también el amarillo que ahí tiene. Claro, hay amarillocre también. Hay amarillocre que es barro, son tierras, son tierras. El siena tostado, todo esto, ¿no? El amarillocre, ustedes saben que si ustedes tienen una arcilla, por ejemplo, el barro Oaxaca, ustedes lo muelen, lo tostan en un comal, ¿no? Se vuelve siena tostado. Padrísimo, ¿eh? Bueno, el rojo también lo podemos estar observando y además en diferentes matices. Y este se obtuvo evidentemente de elementos ferrosos, del óxido férrico, pero muy especialmente de la hematita, ¿sí? De la hematita que era sacada, evidentemente de arcillas ferrosas, pero la hematita tiene una mayor resistencia al sol y a la humedad. Vean las pieles. Las pieles, para hacer ellos los colores de las pieles, combinaban los rojos con los ocres. El blanco, ¿verdad? Tenemos blanco. El blanco lo sacaban de la calcita. ¿De dónde sacaban la calcita? De los caracoles calcinados los sacaban. Que también mucha de la cal, es importante mencionarlo, sobre todo en áreas costeras, era producto no de piedra caliza mineral en tierra, sino de la concha. La concha también pulverizada, ¿sí? Pulverizada, se vuelve carbonato de calcio. Entonces se vuelve cal soluble al agua. Lo mismo que la piedra caliza. En este caso, el blanco, que también lo conocían como sac, era sacado de los caracoles del río. Aquí estamos hablando de cuencas de ríos. ¿Qué otro vemos, compañeras? El negro. El negro es negro de humo. Se dice inclusive todavía en algunas comunidades indígenas se usa como color raspando los braseros. Sacan el negro raspando los braseros. Lo usaban para pintar los jeroglíficos y también las líneas de contorno, que recordemos que los franceses le llamaban el cloisonné a esta línea de contorno. Algo fascinante, y creo que les va a llamar mucho la atención. ¿Se acuerdan de remojadas? Apenas estuvimos con remojadas y vimos que usaban el chapopote. Pues los mayas también lo usaban para la pintura. Y mezclaban el negro de humo con el chapopote para hacer a un negro más intenso y brillante. Wow. Cuarto 2, reproducción. Estas son las reproducciones que vamos a ver, que vamos a ver
en el Museo de Antropología. Son bastante interesantes. Aquí en esta escena vemos algo al gobernante Chanua deteniendo por el cabello al, al sometido. Aquí sí lo vemos con su tocado de gran jaguar, ¿no? Esto también nos habla mucho del mundo, pues también guerrero, ¿no? Belicoso. En la película de Mel Gibson, de Apocalipto, se cuestionó mucho esto, ¿no? De que era una película muy agresiva, muy violenta, pero en realidad Mel Gibson se apoyó mucho en estas imágenes. Es una película bien argumentada, ¿no? Ya tendremos oportunidad de hablar un poquito más de esto. Es que está muy ubicada también con lo que se va a llamar con el colapso del mundo maya, ¿no? Y en general del mundo clásico. La estructura 1 del cuarto 2. Maestro, Sí, el nombre de la tortilla no era Paligorskita. no me De la acuerdo. tamaño. ¿Ya la googleaste? Sí, Ok. Pali, ¿cómo me dijiste? Paligorskita, también conocida Paligorquita. como Atapulgita. Ok, excelente. Ahí ponla en el chat, por Ok. favor. Muchas gracias. Sí, no está fácil, ¿no? Acordarse de esos nombres. Bueno, gracias, muy amable. Bien, pues aquí tenemos la estructura del cuarto 2, el muro norte. Esta es una de las escenas más icónicas, más clásicas. Representa una batalla y pues es el momento en que están siendo entregados los prisioneros heridos, desangrando, además posiblemente torturados, les arrancaron las uñas, por eso pues está saliendo la sangre y destaca este escorzo que es clásico, maravilloso. Un cautivo con un golpe en la nuca porque pues tiene sangre y que su figura yacente como desmayado, probablemente en proceso de muerte, pero en una estética de escorzo inigualable. Bueno, las pinturas que fueron realizadas sobre una capa de cal apagada, estas que vemos están en la parte de arriba. Hay una cosa también muy interesante en las pinturas que nos hablan también de niveles y las figuras que están, como estas que están en la parte más, más alta de los salones, son deidades celestes que representan estrellas o constelaciones y que están observando lo que está pasando en el mundo de los vivos. El cuarto 3, aquí vemos pues una
ceremonia con sus dirigentes, con músicos. Esto es bellísimo. Vemos a la familia del gobernante, realizando autosacrificios. A mí se me figuran mujeres maquillándose, ¿no? Pero están haciéndose autosacrificios. Bellísimo, bellísimo. Son autosacrificios ofrecidos a las deidades por haber ganado la batalla. Este es maravilloso. Vean, son figuras que parecieran de tamaño natural. Son guerreros que en su movimiento, en su dinamismo, vean la composición, el dinamismo que se tiene, pareciera como una danza ritual de ellos. Estamos hablando de personajes de 80 centímetros, no más de 1 metro, pero esa es su concepción de que se vean monumentales, que se vean gigantes. Y bueno, llegamos a Palenque, siglo V, siglo IX después de Cristo. Aquí sí me ha tocado estar algunas ocasiones. Y actualmente es muy fácil, ya es más fácil llegar. Por ejemplo, Bonampak era muy complicado. En la actualidad hay caminos, hay carreteras, es más fácil. Bueno, Palenque. ¿Se acuerdan de Jan Frederick Waldeck? ¿Se acuerdan de este famoso litógrafo, y cartógrafo y explorador francés que llegó en el siglo XIX, en los años 30, y que no, más tarde, años 50, años 60, y que fue en grandes expediciones. Antes de llegar a Palenque era pues imposible. O sea, la malaria, los mosquitos, la selva, en estas expediciones moría la gente para llegar ahí. Y es Waldeck el que hace estos dibujos y después los va a llevar a la litografía y a su publicación. Y es como se va a dar a conocer el mundo de los mayas. Claro, él hace descripciones de, por ejemplo, los detalles, de los relieves, de los estucos, de una manera muy semejante a los hindúes, ¿no? Hace interpretaciones, pero bueno, esto es muy importante para el descubrimiento de lo que va a ser Palenque. Este es el templo de las inscripciones, el clásico tardío del 603 después de Cristo al 683 después de Cristo. Aquí vemos, es una tumba, es una tumba del rey Pacal, que vivió en el siglo VII después de Cristo, es decir, en el 600. Fue un gobernante de Palenque que empezó a gobernar a los 12 años. Y es el momento de gran esplendor. Fue un monarca que hizo crecer la ciudad, tuvo descendencia, 2 de sus hijos van a ser también gobernantes, y el desarrollo de las artes y de la ciencia va a tener un gran esplendor. Obviamente el descubrimiento del templo de las inscripciones como una tumba la hizo Alberto Ruz, de forma accidental. Notó que sintió un hueco y se dio cuenta, limpiaron y vieron que era una lápida que tapaba este conducto. Estaba cubierto de tierra y piedra. Tardaron mucho tiempo en hacer la excavación, en sacar, para poder llegar al sarcófago
de Pacal. Sin lugar a duda, uno de los entierros, esto fue a finales de los años 40, impactaron a la arqueología universal. Vean, este es uno de los... es un trabajador, un arqueólogo en el interior del túnel que conduce a la cripta. Es una fotografía antigua, pero posterior a la de Alberto Ruz. Este es el descendimiento. Es descender al inframundo. Descender al inframundo. Es increíble. La losa funeraria de Pacal el Grande. Esta es la losa que representa a Pacal. Seguramente ya ustedes la han visto. Vamos a ver aquí esta viñeta que la describe. Aquí vemos a Pacal en un proceso de transformación. El personaje principal es el rey Pacal, con atributos de plantas que salen de él, muy especialmente el maíz, y él está recostado en el monstruo de la muerte, en el monstruo de la tierra. Pero también, por otro lado, pareciera también pareciera la calavera del conejo. La calavera del conejo, que las ciudades mayas tenían también sus emblemas. Tenían sus emblemas. Y el emblema de Palenque era el conejo escriba, el conejo que escribía. Entonces, una representación de la calavera del conejo, me parece que aquí la estamos viendo. Pero bueno, está más relacionado con el monstruo de la muerte, en teoría más científica. Esto es una alusión que yo hago que me parece, se me figura mucho al cráneo descarnado del conejo muerto. Bien, y de él sale un árbol que en la parte de arriba está el dios, la deidad alada, que pues también representa el cielo. Entonces estamos viendo esta parte que en el mundo mesoamericano la contemplamos mucho en la cosmovisión, que es el inframundo, la transición, que sería donde está Pacal de la vida, de la tierra, y el cosmos, el Tlalocan. Es la transición, como Pacal se está transformando en un ente espiritual. Esta es la reproducción de la tumba de Pacal en el Museo Nacional de Antropología. Es una reproducción muy buena. Y ahí está los tesoros que se encontraron, ¿no? La máscara funeraria y la joyería de jade que cubría a Pacal. Es impresionante, compañeros. Esto sí lo vamos a disfrutar mucho. Es una muy buena una museografía espléndida la que tienen. Vean qué belleza. Que ya habíamos visto la tradición de máscara de jade en los olmecas, y también el mosaico, tanto acuérdense de la máscara de Malinaltepec, que también vamos a tener oportunidad de verla de cerca, que es uno de los grandes tesoros. Indudablemente la máscara de Pacal y la joyería. Esta tradición también teotihuacana del mosaico, pues es desarrollado por los mayas de una manera espléndida.
Se encontraron esculturas de estuco. Este es el rostro de un sacerdote encontrado en la tumba de Pacal. Se encontraron dos, este es uno masculino en estuco. El estuco es un yeso que igual que el yeso se puede modelar estando húmedo y cuando se evapora el agua, se petrifica. Vean el modelado, el estudio, la anatomía, el detalle, el volumen, el dominio del cóncavo, convexo, la proporción, la perfección. Se dice, algunos historiadores europeos dicen que los mayas son los griegos americanos. Entonces, bueno, les podríamos contestar que los griegos son los mayas mexicanos. Es un chiste. Y vamos al área geocultural del río Motagua. Vean que caudal no es tan grande como los Umacinta. Y hablábamos de él, que nace en Guatemala y algunos afluentes llegan a Honduras. Copán, vamos a empezar con Copán, Honduras, la Gran Plaza del 300 después de Cristo al 900 después de Cristo. La ocupación humana del sitio se extiende por más de 2000 milenios, desde el preclásico temprano hasta el posclásico. La ciudad desarrolló un estilo escultórico distintivo dentro de la tradición de los mayas de las tierras bajas, tal vez para destacar el origen maya de los gobernantes de la ciudad. Bien, pues entramos a una de las grandes capitales del mundo maya y aquí se va a destacar mucho esta ciudad por sus estelas, por su escritura. Y aquí tenemos la estela A, Ubab-Kawil, rey de Copán, la estatuaria desarrollada por los antiguos olmecas se mantiene ausente en el arte maya, excepción de las estelas del siglo VIII en Copán. Alcanzan acentos de lirismo que pueden calificarse de barroco. Bueno, concepto barroco como un concepto de miedo al vacío, de la sobreexposición de elementos en el espacio. Estela A de Copán del siglo VIII después de Cristo, el rey en postura ceremonial como árbol del mundo, sosteniendo una barra serpiente sobre el pecho. Aquí lo podemos observar. Vamos a ver. Perdón, pensé que había otra diapositiva. Pero bueno, aquí vemos el rey en postura ceremonial como un árbol, y que sostiene a una barra de la serpiente, que también nos habla de la dualidad. Podemos observar cómo también de la serpiente está saliendo un personaje que emerge de la misma. Estela M y la escalinata de los jeroglíficos. En el jeroglífico se narra la crónica oficial de los 16 gobernantes copanecos y fue realizada en 1755 después de Cristo. La escalinata tiene más de 2.500 jeroglíficos y es el documento más largo que hasta ahora se ha encontrado de la cultura maya. El texto provee una manera de comprender la cultura y el estilo de vida de los mayas. Pues esto es impresionante, compañeros, porque es un libro de piedra. Desafortunadamente, por el saqueo le faltan
6 metros hacia arriba todavía. Y pues por eso no se puede leer completamente. Es una escalinata que tiene 30 metros, pero está inconclusa. Y aquí se puede saber mucho de la vida de los mayas, de sus dioses, de sus historias. Es un libro de piedra. Aquí vemos un grabado, la escalinata reconstruida en grabado de 1898. Cuentan de la historia de los reyes y también de su calendario, ya que los mayas siempre marcaban el tiempo que algo fue escrito. También hay evidencias y representaciones de sus dioses y las historias y leyendas. La escalinata de los jeroglíficos, una construcción que relata la historia de Copán. La escalinata consta de 63 escalones de piedra construidos en la cima de una estructura piramidal de 30 metros, perdón por el error de dedo, de altura, que conduce a uno de los templos. Hay una gran serpiente, el monstruo de la tierra, como una gran serpiente al inicio de la escalinata. La efigie del joven dios del maíz, la doncella que canta, pieza maestra de logros artísticos del clásico maya. Esta es una de las piezas que a mí del arte universal más me emocionan, más me impresionan. Hubo una exposición hace algunos años, una exposición fue internacional que estuvo por varias partes del mundo, los mayas, donde gran mayoría de las piezas que les estoy presentando estuvieron en una sola exposición, porque pues fue una colección de muchos museos. Inclusive pues grandes colecciones no se encuentran en sus lugares de origen. Por ejemplo, aquí de Copán pues fue saqueado, inclusive con el permiso del mismo gobierno. Como no tenían arqueólogos, no tenían escuelas, permitían que se hicieran los estudios, las excavaciones, a cambio de que la mitad de la arqueología se la llevaran. Hay mucho en universidades de Estados Unidos de Copán. Y bueno, esta exposición se pudo conjuntar mucho del mundo maya. Estuvo en el Palacio de Bellas Artes. Perdón, no estoy seguro si en Bellas Artes o en Antropología. No, en Bellas Artes, y ya hace algunos años. Y esta efigie del joven de maíz es bellísima. Sin lugar a duda es una de las obras maestras del mundo clásico maya. Y es un busto en piedra caliza. Y sus rasgos, como pueden observar, son simétricos. Son marcados, sus ojos son grandes, sus ojos están cerrados, sus labios están medio abiertos, como si estuviera meditando en silencio o diciendo alguna oración, alguna especie de mantra. Y habla del mito del maíz como una planta, y cómo renace como un joven. eh, También sus manos, la posición de sus manos, recuerdan mucho a los mudras hindús. Escultura decorativa de la escalera llamada Tribuna de los Espectadores de Copán. Portador de antorcha. Vean qué maravilla.
el portador de la antorcha, que pues nos recuerdan mucho a las divinidades seguramente de la tormenta. Como salen unas serpientes desde su boca, como no recordar a Tlaloc, ¿no? También de él descienden unas vírgulas de su boca, que es el agua que emerge. En este caso la serpiente, pues son los rayos. Quiriguá. Quiriguá. Situado al norte de la región. Bueno, Quiriguá ya no es Honduras, compañeras, compañeros. Ya es Guatemala. Situado al norte de la región, 550 después de Cristo, 850 después de Cristo. Sin lugar a dudas, es un yacimiento arqueológico impresionante. Aquí tenemos la estela E. Quiero hacer una fe de ratas. Es 10.33 metros la altura. Este es un error que en su material didáctico lo voy a editar, lo voy a corregir. Los monolitos de Quiriguá, si no logran igualar los modelos de Copán en lo que se refiere al espíritu creativo de estos, los rebasan al menos por sus dimensiones. Las estelas erigidas a partir de 750 después de Cristo oscilan entre 5 y 12 metros de altura. Esta información, bueno, ya la verifiqué y pues bueno, la más alta es esta, la estela E de 10.33. Error que corregiré, pero bueno. Detalle de la cara norte de la estela E, que representa a Shan Yopat, sosteniendo un centro de la deidad Ka. Podemos ver que Copán, pues son las estelas, son las escrituras. Y pues maravillosas estas piezas perdón, Quiriguá. En Copán las podemos ver más pequeñas, más compactas, más robustas, pero en Quiriguá ya es llevarlas al cielo. Llevarlas al cielo son muy grandes. Finalmente tenemos los zoomorfos de Quiriguá. En términos generales, se trata de figuras animalísticas talladas sobre los bloques de piedra arenisca. Una amplia gama de zoomorfos fueron creados por los mayas de Quiriguá, muchos de los cuales han sobrevivido durante siglos y pueden aún contemplarse en el antiguo asentamiento. Esto, pues, que increíble, vean la dimensión. Este zoomorfo P es la representación de un noble llamado Cielo Shul, que se encuentra sentado con las piernas entrecruzadas. Esta parte es antropomorfa, forma de ser humano, pero dicho personaje se ubica dentro de las fauces de un monstruo parecido a un cocodrilo. Se ha interpretado como las fauces de Shilbaba. Maravilloso, ¿no? El noble, cómo sale del monstruo de la tierra. No puedo dejar de pensar en los altares olmecas, ¿no? De la venta
sin lugar a dudas, ¿no? La tradición y cómo tanto tiempo después esta tradición escultórica de monumentalidad, ahora sí por el tamaño, por los bloques, pues se manifiesta. Data del año 795 y después de Cristo, hay que señalar, ahí también hay que editar, y contiene descripciones de la fundación de Quiriguá con la participación del rey de Copán, ciudad maya vecina ubicada en Honduras.